Shalom. Volvemos ahora al Talmud, Masejet Berajot, en su cara 5, en su hoja 5, comenzamos en la cara A y vamos a tocar tema, como sabemos en el Talmud, es amplio, destacar solamente un fragmento, dos fragmentos que podamos estudiar de esta hoja. Dice el texto: enseñó Rab Levi Bar Hamá en nombre de Rab Shimon ben Lakish que siempre la persona haga enfadar al instinto del bien para que luche contra el instinto del mal, y así evitar que éste lo haga pecar, como aprendemos del versículo: enfadaos y no pequéis. Si logró derrotarlo, bien, y si no logró imponerse a su instinto del mal, que lo someta ocupándose del estudio de la Torá, como se deduce de la continuación del versículo: decid en vuestros corazones. Si logró derrotarlo mediante el estudio, bien, si no, que recite Shema, como se aprende de la continuación del versículo, sobre sus camas, que alude a la expresión que aparece en la Shema cuando te acuestes. Si logró derrotarlo, bien, pero si no ha logrado todavía imponerse a su instinto del mal, que recuerde el día de la muerte, en el que rendirá cuentas de todos sus actos, como dice el final del versículo, y callad por siempre, que alude al día que la persona fallece. Bien, ¿de qué manera nosotros podemos derrotar al instinto al mal? Enfadando al instinto del bien, al Yetzer Hatov, para vencer al Yetzer Hara. Enfadar es esta expresión de estresar en estos días, esta expresión de esforzarnos, como estresar un músculo para fortalecerlo. Cuando las personas ahora hacen mucho deporte en el gimnasio, estresan al músculo, lo enfadan para fortalecerlo, porque es doloroso. Sin embargo, al superar la prueba, se fortalece la masa muscular. Así ocurre con el Yetzer Hatov. Vamos a estresarlo, vamos a sobreesforzarlo, vamos a mantenerlo con fortaleza para que pueda vencer al Yetzer Hara. ¿Cómo? Primeramente, esto es poniendo en práctica cosas del Yetzer Hatov. Poniendo en práctica cosas del Yetzer Hatov, y cuando el Yetzer Hara quiera sobreponerse sobre mí, ¡pum!, ataco con una acción del Yetzer Hatov. Esto es lo mejor. Ahora, si no podemos derrotarlo de esta forma, estudiemos Torah, dice el texto. Si no podemos, entonces, porque es más fuerte el Yetzer Hara que el Yetzer Hatov, estudiemos entonces la Torah. Al estudio de la Torah también se fortalecerá nuestro Yetzer Hatov. Más adelante podremos poner en disciplina, en sujeción al Yetzer Hara. Ahora, si esto no se pudo dar, o sea, no tenemos el ánimo para el estudio de la Torah, el propósito del estudio de la Torah también nos es revelado aquí en este texto, que es para poder mantener el control sobre nuestro Yetzer Hatov y sujetar el Yetzer Hara. Esa es la razón de por qué estudiamos la Torah. Pero si no tengo esta fortaleza, es porque me falta estudio de Torah. Entonces, debo estudiar Torah. Ahora, si me falta fortaleza para estudio de Torah, no tengo deseo o ánimo de estudio de Torah, entonces, dice el texto, recite la Kriyat Shema. ¿Por qué razón? ¿De dónde yo voy a tomar fuerza para tener gusto por el estudio de la Torah? Recitando Kriyat Shema. O sea, es un poquito menor. Lo único que lo que me está haciendo la Gemara me está diciendo es cómo yo voy a poder someter al Yetzer Hara. Lo mejor es que simple y sencillamente el Yetzer Hatov lo someta. Pero si no puede ser así, es porque tengo falta de fuerza. Y esta fuerza me la da el estudio de la Torah. Si no tengo la fortaleza para estudiar Torah,
Entonces debo adquirir fortaleza para estudiar la Torah es leyendo Kriyat Shema en los tiempos que deben ser, principalmente en la noche, porque el Yetzer Hara opera con mayor fuerza durante la noche. Y si esto no puede, o sea, si no puede ni hacer Kriyat Shema, dice, acuérdese del día de la muerte, porque sabemos que hay un día de juicio que llegará y nosotros seremos enfrentados entre el Yetzer HaTov y el Yetzer Hara. Así que, si tú no tienes deseos de Kriyat Shema, empieza a entender que hay un día de juicio. Si tú no tienes ni siquiera esto de meditar que hay un tiempo de juicio, no podrás vencer jamás al Yetzer Hara. Aquello que debe de surgir en las personas para poder vencer al Yetzer Hara con el Yetzer HaTov, lo primero es saber que hay un día de juicio, 1, 2, hacer Kriyat Shema, 3, estudiar Torah, y 4, finalmente dominar con el Yetzer HaTov, dominar al Yetzer Hara. Ahora, con respecto del estudio de la Torah, dice el Talmud, con respecto al estudio de la Torah, ¿qué es la Torah? Porque a veces se nos habla tantas cosas de qué es la Torah, pero la Gemara lo expone, los Jajamín de la antigüedad lo exponen. Y se enseñó de Rabbi Levi Bar Hamá en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, el mismo texto, porque él está explicando ahora esto. ¿Qué significa lo que está escrito en el versículo? Sube y te daré las tablas de piedra, la Torah y la mitzvah que escribí para instruirlos. Rabbi Levi Bar Hamá explica a qué se refiere cada una de las expresiones del versículo. Las tablas de piedra, se hacen 5 menciones. Las tablas de piedra se refiere a los 10 mandamientos. Seret Adibrot. Se refiere a los 10 mandamientos. Cuando la expresión dice a qué se refieren las tablas de piedra, cuando la expresión a las tablas de piedra, Shemot 24:12, este texto que estamos leyendo, dice, y te daré las tablas de piedra, se refiere a los 10 mandamientos. Tablas de piedra. La Torah se refiere al Humash. Cuando dice, y te daré las tablas de piedra, la Torah, ¿a qué se refiere? Al Humash, a los 5 libros que escribió Moshe Rabbeinu. Más adelante, el texto dice, Shemot 24:12, y la mitzvah, y la mitzvah se refiere a la Mishnah. Llevamos 3. Tablas de piedra, Seret Adibrot, la Torah habla del Humash, la mitzvah se refiere a la Mishnah, porque toda la Mishnah es una sola mitzvah, es la mitzvah en sí. Y luego dice, que escribí, cuarta expresión, se refiere a los Nevi'im y Ketuvim, al resto del Tanaj. Nevi'im y Ketuvim, y para instruirlos se refiere a la Gemara. O sea, hasta lo que es hoy, lo que estamos leyendo hoy, hasta el Talmud, se contempla hasta ella misma. En este versículo nos enseñas que todas las partes que componen la Torah fueron entregadas a Moshe en Har Sinai. ¿Cuáles son esto que dice Shemot 24:12? Son los textos de la Torah que fueron entregados en Har Sinai. ¿Cuáles son? En orden. Lo expone la Gemara. Nada más que esto. Seret Adibrot, los 10 mandamientos. El Humash, los 5 libros que escribió Moshe Rabbeinu. La Mishnah, la Torah oral, de la cual también nosotros hemos estado tomando clases. El Tanaj, el resto del Tanaj, que son los Nevi'im y los Ketuvim. Y finalmente la quinta expresión habla de la Gemara, este contenido en el libro del Talmud. Todo esto es lo que fue entregado en Har Sinai. Entonces nosotros ahora tenemos todo lo necesario para poder aprender y saber perfectamente a qué se refiere la Torah cuando habla de la Torah. Estos 5 son los documentos, son los temas a estudiar para tener toda una visión
de lo que significa la Torah. Dijo Rab Yitzhak, todo el que recita Kriyat Shema sobre su cama antes de dormir es como si blandiera una espada de doble filo en sus manos, como está escrito, las exactitudes de Elohim en sus gargantas, espada de doble filo en sus manos. Cuando alguien sostiene en sus manos una espada de doble filo, cortante, por ambos lados de la hoja, entonces dice que tiene un arma, y el arma es Kriyat Shema Arbit, o a la mitad, o sea, aquello que está en la noche. Ahora, pero cuando dice más adelante el texto, cuando los Jajamim, los estudiosos de Torah, han estudiado Torah todo el tiempo, siempre tienen en sus manos esa espada de doble filo. Los sabios de Torah, los estudiosos de Torah, que ya vimos de qué se está tratando, y esa es la razón por la cual estamos transmitiendo estos pequeños videos, para que englobemos todo esto que el Talmud llama la Torah que se recibió en Monte Sinai. No otros documentos, estos documentos fueron los que se recibieron en el Monte Sinai y tienen validez eternamente. Otros documentos escritos por los Jajamim, por los sabios, nos apoyan, son un apoyo, pero no es la Torah revelada en el Monte Sinai. Nunca se nos olvide eso. Este documento da testimonio de ello. Entonces, cuando la persona estudia Torah, esa Torah que estamos diciendo, siempre tiene una espada de doble filo en sus manos. Por lo tanto, nada podrá dañarlo. Y la persona que no estudia Torah en estos 5 conceptos mencionados es presa de todo tipo de temores y todo tipo de maldades, porque el Yetzer Hara viene sobre él y se sobrepone sobre su Yetzer Hatov, pierde confianza en sí mismo, pierde seguridad, tiene temores. Y principalmente los que, como sabemos, los asaltan por la noche. Así que el estudio de la Torah nos va a ayudar. A pesar de que nosotros estudiamos la Torah, sabemos, dice esta hoja en su cara, sabemos que seguimos teniendo muchos tipos de sufrimientos en la vida, a pesar de que estamos en el estudio de la Torah. Debemos saber que estos sufrimientos que nosotros tenemos es por lo que está escrito. Dichoso el hombre al que Elohim hace sufrir y de tu Torah le enseñas. O sea que los sufrimientos me apegan más al estudio de la Torah y me son pedagógicos los sufrimientos. Porque me siento un poquito mal, me acerco más a Kadosh Baruj Hu y tengo más fortaleza en mi Yetzer Hatov. Siempre y cuando me pueda acercar al estudio de la Torah. Entonces vamos a entender que hay sufrimientos por amor y sufrimientos que vienen por temor, por la transgresión, porque también se sufre cuando uno transgrede la Torah y la mitzvah, pero también hay sufrimientos que me llevan a la obediencia, a los mitzvot. Si tengo todavía facultades físicas para cumplir los mitzvot, pero estoy sufriendo, es un sufrimiento por amor, es decir, para acercarme a la mitzvah. Pero si ya no puedo cumplir la mitzvah porque estoy lesionado en alguna parte de mi cuerpo y no puedo acercarme a la mitzvah, significa que es por una transgresión. Fue lesionada ese órgano de nuestro cuerpo o esa parte de nuestro cuerpo a causa de nuestras transgresiones. Bien, en resumidas cuentas, esto es lo que habla acerca de la Torah. Dichoso el hombre al que Dios hace sufrir, al que Elohim hace sufrir y de tu Torah le enseñas. También sabemos que los sufrimientos nos entregan la libertad. Hemos leído aquella parte como dice: de esto aprendemos aplicando el método de Calva Homer, el caso de un amo que daña el diente o el ojo de su siervo cananeo,
La Torah enseña que éste adquiere su libertad cuando el daño provoca que el diente o el ojo pierdan su función. Por lo tanto, deducimos, si por el diente o el ojo, que son solamente una parte del cuerpo humano, el siervo sale en libertad por ellos, los sufrimientos que afligen todo el cuerpo de la persona con mayor razón la liberan de todos sus pecados. ¿Entendemos? Que los sufrimientos al final de cuentas nos van a expiar de todos nuestros pecados. En este sentido, siempre vamos a gritar a voz en cuello: venga entonces Dios, que yo quiero sufrir, si hay esta expiación de nuestros pecados a causa de nuestros sufrimientos. Más adelante dice esta hoja en su cara A: un jajam enseñó la siguiente baraita en presencia de Rabbi Yohanan: a todo el que se dedica al estudio de la Torah o de hacer actos de bondad con el prójimo, y a todo el que tiene la desgracia de enterrar a sus hijos, se le perdonan todos sus pecados. ¿Ya? Estos tres, dice, se le perdonan sus pecados. Todo aquel que se dedica al estudio de la Torah o hace actos de bondad con su prójimo, o también tiene la desgracia de enterrar a sus hijos, todo esto es un sufrimiento para expiación de sus pecados. No hay nada más duro y más grande sufrimiento. Nosotros dos lo entendemos. Que expía todos mis pecados: el estudio de la Torah, 1, 2, el hacer actos de bondad, por supuesto. ¿Por qué decimos? Porque el estudio de la Torah, decíamos que es estresar nuestro organismo, nuestra fuerza espiritual, es estresarla, es cansarla, es fortalecerla, es un sufrimiento al final de cuentas que hacemos sobre nuestra vida, sobre nuestro ser. El estudio de la Torah es estresante, es lo que es, en el sentido de que necesito dedicación, disciplina, y tener tal dedicación y tal disciplina no es fácil. Eso es un sufrimiento por Torah. Levantarse temprano, realizar ciertas mitzvot, invertir dinero en esto. Eso es en cuanto al estudio de la Torah. Me perdona todos mis pecados, porque es sufrida esta parte. Ahora, la otra parte dice que hace obras buenas, porque yo puedo hacer obras buenas para mí, pero cuando las hago para otros me estoy quitando un gusto, estoy sacando un gusto de mi vida para entregárselo a otro, un bien a los demás. Eso también expía pecados, porque me estoy infligiendo sufrimiento de este tipo a mí mismo. No estamos hablando de fustigarse, de lastimarse. Y por supuesto el de enterrar a sus hijos, porque no hay dolor más grande para una persona que romper la ley natural, que nuestros hijos se vayan antes que nosotros. No hay sufrimiento más grande que eso, y por esa razón también nos son expiados nuestros pecados. Esto nosotros lo entendemos, esto debemos ponerlo en práctica. Es una disciplina de estudio, el estudio es una disciplina. No desmayemos en esto, sino todo lo contrario. Hagamos un espacio en el diario de nuestro vivir para estudiar Torah, para recitar Kriyat Shema, para hacer obras de bondad, y expiar de esa manera. No vaya a ser que Akadosh Baruj Hu, a fin de mantenernos cercanos a Él, nos haga llegar a esa parte en la que son enterrados nuestros hijos en primer lugar, que nosotros, que nos corresponde irnos. Así que los invitamos a mantenerse conectados con estos estudios, a fin de que cubramos estas 5 áreas de la mitzvah que viene de la Torah, que viene del cielo. Shalom.